Ya estoy grabando. Entonces la clase, como siempre, va a estar en el GitHub. Si se fijan en el GitHub se está construyendo un pequeño curso de programación para lingüistas o introducción, de alguna forma también una introducción a Python para humanidades. Entonces estos materiales, también los voy a poner en el chat. Esa es la página. Entonces, como son públicos, los pueden consultar en cualquier momento. Entonces los pueden consultar tanto abriendo en Colab y ahí pueden programar. Los pueden consultar, por ejemplo, para mirar, hacen clic en clases, y aquí están los Jupyter Notebooks de las clases. Y ahora vamos a ver la clase 3. Otra forma es que ustedes tengan instalado el programa que se llama Anaconda en su computador, y una forma de hacerlo, apretan en este botón verde que se llama Code, y lo descargan como zip. Lo descargan, lo descomprimen, y abren un Jupyter Notebook desde lo que descargan. Entonces ahí van a programar en su propio computador. Recuerden que cuando programamos en Colab, lo hacemos en algún servidor de algún lugar del mundo. Ya. Entonces voy a abrir la clase 3. Recuerden lo que estamos haciendo. Aquí estamos resolviendo dos preguntas que pueden parecer inocentes, pero que envuelven, como han podido o hemos podido ver en estas sesiones, muchísimos conceptos. Por un lado, queremos transformar números enteros en su expresión en particular en quechua, pero podría ser en cualquier lengua. Dependiendo de la lengua, el problema va a ser más o menos simple o más o menos complejo. Es por un lado un problema, que vamos a tratar de abarcarlo al menos desde una mirada, como desde una primera mirada. Y el otro problema que estamos viendo es ver cómo podemos contar el número de palabras de un texto. Y preguntas relacionadas. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece cada palabra que aparece en un texto? Y ver si es que eso nos dice alguna información, y ahí hay una pregunta mucho más lingüística, sobre la lengua a la que le estamos contando palabras. Y en la última sesión especialmente vamos a adelantar algunas ideas sobre eso. Porque hay muchísimos desarrollos en lingüística computacional que no solo afectan a la lingüística computacional, digamos como una disciplina de la lingüística, sino que también afectan a cualquier persona que utiliza herramientas de lingüística computacional. Y ahí esto se ocupa en muchísimos ámbitos. O sea, podría haber alguien de, no sé, de ciencias políticas, que le interesa analizar discursos de redes sociales, o infinidad de aplicaciones, o alguien que le interese, qué sé yo, el marketing, quiera ver las opiniones de clientes sobre un producto. Entonces tiene como versiones muy teóricas y versiones muy aplicadas, y que están conectadas, eh, por un lado, en las técnicas que se ocupan, que no vamos a ver en este taller. Eventualmente podríamos hacer otro taller para ese tipo de técnicas. Y también en las cosas básicas, porque las cosas básicas van a ser comunes a muchas disciplinas eh, ligadas al procesamiento del lenguaje con computadores. Y eso les puede servir no solo si les interesa los problemas de lingüística, sino que cualquier forma de aproximación computacional a eh, ámbitos donde haya lenguaje. Y esos son muchos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a tratar de hacer los vamos a dividir en salas y vamos a hacer alguna, a ver cuántos somos. Ya. Entonces, un pequeño repaso. Hasta el momento hemos visto tres cosas. Hemos visto variables como subdivididas en dos. Hemos visto
números y strings. Y los strings van a ser la forma en que Python entiende las palabras. Uno lo puede entender así. Y eso va a ser todo lo que está entre comillas dobles o simples. Eso por un lado. Y los números van a ser números, esencialmente hemos visto números enteros. No vamos a trabajar otros tipos de números, pero en Python y en general los lenguajes de programación permiten hacerse cargo de muchos tipos de números. O sea, va a ser un tipo distinto si yo digo 1, así yo pongo 1,0 o 1,0. Son como números distintos para Python. En un caso va a ser un número entero y en el otro va a ser un número que en términos de Python van a ser flotantes o decimales, por decirlo de alguna forma. Eso hemos visto con respecto a variables, y esas, o sea, respecto, claro, estas variables que se asignan esencialmente a una etiqueta. Y hemos visto que esa etiqueta se hace de derecha a izquierda y le podemos poner nombres. También vimos que la concatenación o lo que ocurre con el signo más depende de lo que está al lado. Si yo pongo A más B y A y B son números, se suman. Si pongo A más B y A y B son strings, se pegan o se concatenan. Entonces ahí uno ve que hay como una especie de metáfora de la concatenación. Pero más importante que eso hay que darse cuenta que siempre las operaciones dependen de lo que yo estoy operando, dependen del contexto. Y eso es bien importante porque eso va a repetirse ahora que vamos a ver cosas un poco más complejas. Y la tercera cosa que hemos visto, que estamos recién empezando a ver, son las listas, que son, además de otra cosa que podemos expresar con una variable, entonces ahora ya tenemos tres cosas que expresar con variables: números, strings y listas. Las listas son algo muy especial porque permiten poner un montón de elementos juntos en una sola variable, cosa que no podemos hacer con los números o con los strings. No podemos como poner un montón de strings distintos con una sola variable. Las listas permiten eso, son un contenedor de información. Pero lo más importante es que son formas, un pequeño error, son formas de almacenar información ordenada. Eso es lo más importante de las listas. Y eso nos va a permitir modelar textos. Entonces, aquí estamos haciendo el símil de textos como secuencias ordenadas de palabras. Esa idea la estamos modelando con listas, que son secuencias ordenadas de cosas. Entonces, quiero que perciban esta relación súper clara entre textos y listas. Es como muy natural hacer esa asociación. Entonces uno se podría preguntar, de todas las herramientas que ofrece Python, que son hartas, ¿cuál, si ustedes me preguntaran, cuál yo creo que es lo más natural para ver un texto? Es una lista, porque es como, hay como una metáfora que está ahí dando vuelta. Y la otra es que podemos hacer secuencias ordenadas de strings. Y eso se va a acercar al otro problema, que es el de los números. Entonces, vamos a usar o reusar las listas muchísimo para poder afrontar los dos problemas que estamos viendo. Entonces, habíamos visto, en cualquier momento me interrumpen, me preguntan, pueden levantar, o sea, ni siquiera necesitan levantar la mano, solamente me interrumpen, o escriben en el chat. Habíamos visto que uno puede poner un string. Aquí simplemente copié y pegué un texto que lo había sacado de Wikipedia y lo pegué entre comillas simples. ¿Sí? También lo podrían hacer entre comillas dobles. A veces es mejor hacerlo entre comillas dobles cuando hay algún acento extraño. Pero es solo costumbre que lo hago con comillas simples, no más que eso. Entonces, el string queda ahí.
Y no importa que sea muy largo, o sea, ustedes podrían pegar una cosa gigante. Ese es el pequeño párrafo que copiamos. Entonces habíamos visto que existe una función especializada para strings, porque texto es un string, que si uno pone .split y pone por lo que quiere cortar, aquí yo le estoy diciendo a esto, el string texto, córtalo por los espacios en blanco, y lo que está entre espacios en blanco, que formen los elementos de una lista. Entonces, el .split es una, digamos, una función, esa es la palabra técnica, que es bien bacán, porque transforma de string a lista. Entonces, después de eso, nosotros vamos a tener esto que está acá abajo. Entonces, esto solo lo pongo para insistir, que una lista es una estructura que almacena elementos. Eso es bien importante. O sea, cada vez que yo quiera almacenar información, piensen en listas. Bueno, cuando tengo muchos elementos. Y esos elementos pueden ser strings, pueden ser números, o incluso otras listas. ¿Sí? Eventualmente en la última sesión vamos a ver ese tipo de cosas. Pero siempre en Python, piénsenlo así, si alguien, o sea, si yo no digo que algo no se puede hacer, entonces sí se puede hacer. Pueden pensarlo así. Y en el peor caso, tratan de hacerlo, no funciona, y bueno, aprendieron que eso no se puede hacer. Pero traten de hacer las cosas en la medida que muchas veces no están prohibidas. ¿Sí? O sea, yo no he dicho, si yo no hubiera puesto aquí otras listas, ustedes al tiro tendrían, o sea, inmediatamente tienen que decir, pero ¿se podrá poner una lista dentro de una lista? Porque yo no he dicho que no se puede. Y con esa pequeña idea, uno puede como autoaprender Python. Y uno dice, ¿se podrá hacer esto? Bueno, en ningún lado sale que está prohibido. Probemos si se puede. Y ahí uno va como autodescubriendo cosas que se pueden hacer en Python. A veces funciona y a veces no, pero uno puede ir viendo. Y lo otro que es importante es que están ordenados. Eso voy a insistir muchísimo, porque el orden nos va a permitir acceder a los elementos. O sea, yo puedo saber cuál es el primer elemento, el segundo, el tercero, y ese acceso se hace con un número, que es el índice. Y lo que yo encuentro que es más sorprendente de esto es que ese orden nos define o nos permite definir operaciones repetitivas. Es típico en programación que uno tiene que transformar operaciones en operaciones que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, si yo quiero poner todas las palabras de un texto en minúscula, entonces yo tendría que recorrer todas las palabras e ir poniéndolas en minúscula. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer ese recorrido? Cada vez que yo tenga que recorrer cosas, entonces lo vamos a hacer con una especie de metáfora de las listas, que la vamos a ver hacia la segunda parte de esta sesión. Entonces, ¿cómo se ve la lista que acabamos de construir, cortando por los espacios en blanco? De esta forma que está acá. Ahí está, para que se vea desde el principio. Entonces, obviamente, lo habíamos visto la vez pasada, que aquí se pasan algunos errores. Por ejemplo, se pasan las comas. Y ahí vamos a ver cómo se eliminan. ¿Sí? Pero por el momento, quedémonos que ya habíamos conversado un poco de que dividir por los espacios en blanco es una aproximación a las palabras. Entonces, uno de los errores van a ser los signos de puntuación. Ya que vamos a ver después cómo se arregla eso. Pero aún así va a seguir siendo una aproximación. Entonces uno dice ahí, y ahí es donde vienen cuestionamientos que vamos a ver hacia la última sesión, de si realmente esa es una buena división en palabras. Y ahí hay preguntas interesantes que se pueden hacer. O si es una manera que sirve para todas las lenguas.
¿sí? Ahí uno empieza a ver o hacerse preguntas de lingüística computacional. Además son preguntas que surgen entre la interacción entre estas dos disciplinas, ¿sí? O sea, el hecho de tratar de representar computacionalmente un texto obliga a tomar decisiones, y decisiones que de alguna manera simplifican las cosas. Y ahí es donde empiezan a haber decisiones, hipótesis, y así, investigaciones. Entonces se ve así. Fíjense que es importante que esa lista tiene el mismo orden que el texto, en el sentido de que yo puedo leer aquí el texto como un string, y acá abajo lo puedo leer como una lista de tokens, que es la palabra más técnica para palabras. Se ve así. Habíamos visto también que podemos acceder a los elementos de la lista. Entonces, las listas tienen un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento y así. Bueno, va a depender eso, obviamente, del número de elementos que tenga la lista. Y el primer elemento, y esto hay que acostumbrarse, se accede con el índice 0, no 1. ¿Sí? Entonces los índices empiezan desde 0 y terminan no en el largo de la lista, sino que en el largo de la lista menos 1. Están como corridos hacia la izquierda. Entonces yo quiero el primer elemento, el 0. El segundo elemento, el 1. ¿Sí? Fíjense acá que nosotros pusimos acá primer elemento, que es una variable que contiene el primer elemento de la lista, el 0. Segundo elemento es una variable que contiene, son strings, el segundo elemento de la lista, o sea, el 1. Y aquí simplemente estoy mostrando en pantalla el primer elemento y el segundo elemento de la lista. ¿Sí? Y esto lo voy a insistir, podemos acceder, o sea, podemos contar el número de elementos de una lista usando esta palabra mágica que se pone de un color, que es len. ¿Sí? Ponemos len, y esto también va a ser una función, también como punto que habíamos visto antes, punto split, se puede considerar una función especializada para strings, y el len es otro tipo de función que se ponen al principio de lo que yo quiero contarle en largo. Y las funciones siempre tienen un nombre y se usan paréntesis redondos al principio y al final. Siempre es así. Entonces, siempre cuando ustedes vean un nombre en colorcito y paréntesis redondos envolviendo algo, es una función que está actuando sobre ese algo. Y esto lo que hace es decir cuántos elementos tiene. En este caso hay 93 strings en esa lista. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el último elemento al que podemos acceder? Es el largo de la lista menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque empieza desde 0. Estamos corridos hacia la izquierda. Entonces si yo pongo n, va a generar un error de índice. Me dice que estamos tratando de acceder a algo que está fuera del rango de la lista. Y eso es evidente porque estamos tratando de acceder al n. No podemos. Solo podemos acceder a n menos 1. ¿Sí? ¿Me sigue? Estamos viendo de nuevo las listas. Entonces ahí con el n menos 1 accedemos al último elemento de la lista, que por supuesto es una palabra que tiene un punto. Vamos a querer borrar eso, pero lo vamos a ver después. Y una cosa que quiero que noten, que yo trato al menos en el código que les comunico a ustedes, confieso que yo no lo hago siempre para mí mismo, de poner muchos comentarios. Pero estos códigos que hago para ustedes son para ustedes, o para que los veamos acá. Entonces tengo que poner muchos comentarios. Entonces, recomendación, cuando traten de programar, háganlo con muchos comentarios. Se vayan poniendo qué es lo que van haciendo,
cuáles son las decisiones, qué es cada variable, que escriban. Y lo otro creo Profesor, que... Sí, una adelante. consultita. Me perdí un momento. ¿Cuál es la diferencia entre los corchetes, cuando usa corchetes y cuando usa los paréntesis redonditos que dice usted? O sea, Ah, ya, es que los paréntesis redondos en general ujú, muestran que lo que está entre esos paréntesis redondos ujú, es un elemento al que se le está aplicando una función. Fíjate acá que ujú. está esta función len, que es como algo que viene con Python y que cuenta el número de elementos de una lista. Cuenta el número de elementos, len. Claro, y eso se pone acá como, esto no está indicando obviamente un índice, está diciendo la función len se aplica a lo que está dentro de esos dos paréntesis, Ujú. esto que está acá. En cambio, las listas tienen posiciones, los diferentes elementos. Entonces, lo que ofrece la lista para poder acceder a sus elementos es usar corchetes o paréntesis cuadrados, que dice, yo quiero acceder al elemento en la posición 0 o en la posición 1 o cualquiera sea. Y eso se hace con corchetes. Entonces, cuando yo digo, esto es una lista, y aquí hay un corchete cuadrado, un paréntesis cuadrado, un corchete. Entonces ahí yo estoy inmediatamente leyendo, estoy tratando de acceder al elemento en esa posición. Ok, listo, gracias. ¿Sí? Ya, bacán. Sí, siempre hay que hacer, aquí como que se van a repetir las cosas, y eso es un poco confuso al principio. Pero siempre cuando yo vea un nombre resaltado y paréntesis redondo, funciona. Y Y es un poco distinto porque esto está envolviendo un elemento, que es una lista. Acá esto está siempre al final, en las listas. Está al final y que yo pongo estos corchetes. Todas estas cosas de sintaxis son siempre súper estrictas, súper estrictas. O sea, hay que saber esas cosas. O sea, si yo, por ejemplo, saco un paréntesis cuadrado, esto va a generar inmediatamente un error. Y dice como un error de sintaxis. Entonces uno tiene que poner como, las cosas como, digamos, bien construidas. Eso a veces puede ser un poco extraño porque uno no sabe cómo se hacen las cosas. En peor caso uno las busca en internet. Pero lo bueno es que uno puede como caracterizar las diferentes cosas con una serie de características de sintaxis bien precisas. O sea, yo les recomiendo hacer como una especie de ficha. Las listas tienen estas características. Si quieren las podemos hacer, como ya para la próxima sesión. Listas tienen estas características, tienen estos paréntesis, tienen estas cosas. Vamos a ir construyendo eso. Ya habíamos visto el último elemento. Y aquí viene lo más importante, y es lo que quiero como que introduzcamos esta sesión, es en particular cómo agregamos elementos en una lista, pero un poco más general es cómo recorremos los elementos en una lista. Entonces, aquí pongan atención. Entonces hay una manera uno, que es manualmente. Si se fijan en la lista de más arriba, pusimos punto split y se formó la lista. Ustedes me van a decir, pero eso es como trampa. Bueno, sí, sí, está construida un poco tramposamente. Porque en general uno va a querer uno mismo rellenar una lista. Entonces una forma es escribirla. Lo que obviamente se puede hacer solo si la lista tiene un número razonable de cosas. No sé, menos de 100. Si tiene más de 100 uno dice, no, es mucho, mucho. Eh, entonces ahí yo escribí las 3 primeras palabras del texto de más arriba. Las escribí, ya, y tengo eso. Y la segunda manera es más interesante, porque uno dice, queremos usar el signo más. Y aquí otro uso del signo más. Por eso he insistido que cuando son dos enteros o números se suman. Cuando son dos strings se concatenan. Y cuando son dos listas, las listas se pegan y la lista se agranda. Eso es bien bacán.
Entonces aquí uno comienza con una lista vacía, y aquí uno dice en esta línea, porque siempre hay que leer de derecha a izquierda, la lista que se llama lista texto, le estoy agregando un elemento. Y ese elemento, como lo hemos visto, el signo más actúa entre cosas que son iguales, del mismo tipo. Entonces ya sabemos que eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque lista, fíjense que genera un error, que solo se puede concatenar listas con listas, no con strings. Porque lista texto es una lista. Ya Gusta es un string. Eso no se puede pegar con un más. El más es una cosa que a mí me encanta, porque su acción depende de lo que yo estoy sumando, entre comillas. Entonces, ahí yo lo sumo. Entonces, la lista, sea cual sea esta lista, en el fondo es como, sea cual sea, yo le estoy agregando un elemento al final, y a eso se lo estoy asignando a la variable lista texto. Y me quedó esto. Queda al final, pero como no tiene ningún elemento, queda en el primer elemento. ¿Y por qué insisto que queda al final? Porque si agrego otra, queda después. Y por eso las listas se parecen mucho a las colas de supermercado, que las personas van llegando. Si yo llego a la cola, llego al final de la cola. Y me atienden al final. Las listas son iguales. Si yo agrego, quedo al final. Y me asignan un índice después. ¿Sí? O eso que yo les contaba de las colas en donde a uno le dan un número, más que una posición física. Acá es lo mismo. Si llega un elemento, si la lista tiene un elemento, solo puedo acceder al índice 0. Si llega un segundo elemento, alguien le asigna el índice 1, le pasan una bandera, un ticket. Toma, tú eres el 1. Si llega un tercero, alguien le dice, toma, te doy el índice 2. Y son los índices los que crean esta estructura. Y si agregamos un tercero, ahí agregué con la coma para que quede igual a como está arriba. Entonces queda 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo van? Tienen que poner en el chat que van bien, van mal. Y fíjense que esto se puede hacer de otra forma, porque aquí estamos agregando los elementos. Pero algo que es bien bacán, que cada uno de esos elementos se puede acceder con un índice. O sea, sabemos que el primero, que es Augusta, es el primer elemento de la lista texto. Estoy probando lens. ¿Qué es lens? ¿Sí? Cuéntame, Gerardo. O, ¿sí? Quizá no estoy entendiendo. Cuéntame ahí, porque para ver. Eh, Ahí en vez de poner Augusta, pongo lista de detecto 0, porque sabemos que el primer elemento es Augusta. Ah, len, sí. Ya. Sí, len es bien bacán porque es una función que sirve no solo para listas, sino que también para strings. Después vamos a ver, vamos como a retomar en la próxima sesión la relación entre las listas y los strings. ¿Y por qué uno tiene que insistir tanto en las listas? Porque las listas son la forma en que uno hace iteraciones en Python, pero también las listas son la forma en que uno entiende los strings. Como que la idea de una estructura ordenada que uno accede con índices eh, se ocupa, o esa metáfora se ocupa en muchos ámbitos de este lenguaje. Entonces, cuando uno entiende las listas, después uno entiende los strings y después uno entiende las iteraciones. Entonces, es algo que hay que dedicarle un tiempo y practicar y entender bien qué hace ese signo más, acceder a los índices. Bueno, Gerardo dice acá que está practicando o probando leer. ¿Sí? Cualquier duda me detienen nomás y me dicen.
Ya, entonces otra forma, como les puse acá, aquí vamos a partir de nuevo con una lista vacía, y le vamos a agregar, no Augusta, sino que le vamos a agregar el elemento en la posición 0 de la lista, que sabemos que es Augusta, que es exactamente equivalente a lo mismo. Entonces aquí queda Augusta. Y ahora agregamos el segundo elemento, que es el de índice 1. Este. Y aquí agregamos el tercer elemento. Y aquí es donde yo quiero que empiecen como a ver como esta como intuición de programadores. Porque uno dice, agregamos el 0, agregamos el 1, agregamos el 2. Entonces después me podrían preguntar, ¿y no habrá una forma automatizada de agregarlos todos? Bueno, sí. Y eso es lo que vamos a ver en un rato, media hora. Entonces aquí queda la misma lista a la que accedimos con los índices o que accedimos manualmente tipeando los strings. Cuando uso elenco una lista, cuenta la cantidad de elementos de la lista, no de letras. Claro, el número de elementos. O sea, si aquí hay 3 elementos, los elementos están divididos por comas. En el fondo da lo mismo lo que hay entre las comas, pero lo que hay entre comas en una lista es un elemento. Entonces, si yo pongo acá, len, ay, se me perdió la celda, acá. Si escribo len de lista texto, me da 3, porque tiene 3 elementos. Entonces, cuando yo digo, si el largo es 3, entonces puedo acceder a los índices 0, 1 y 2. No puedo acceder al índice 3, porque para acceder al índice 3, la lista tiene que tener al menos 4. ¿Sí? Porque esto está corrido hacia la izquierda. ¿Sí? Distinto es que si yo, fíjense lo que voy a hacer, yo puedo contarle el len a un string, y ahí me va a generar el número de caracteres, que tiene 7, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 caracteres. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante porque el largo tiene una lista y cada elemento, que en este caso es un string, también tiene un largo. Entonces es como una especie de cálculos que se pueden hacer globalmente y cálculos que se pueden hacer internamente a los elementos de una lista. Y si los Profesor, elementos de la lista... ¿Sí? una Adelante. consulta. O sea, yo le puedo poner len, abro paréntesis, entre comillas, y puedo poner un texto súper grande, Sí, súper súper grande, y literal. cierro paréntesis y me va a contar los elementos, o bueno, los caracteres, lo que yo quiera, ¿no? Mira, estoy tipeando cualquier cosa Ujú. y me va a generar muy largo. Y yo podría poner muchísimo, muy largo. Claro, mira, eso lo podemos hacer acá más arriba, porque acá tenemos el texto, este. Entonces yo Ujú. puedo aquí poner len de texto. Y ese no es el largo del número de palabras, es el número de caracteres de este. ¿Sí? Entonces los strings tienen el número de caracteres y las listas tienen el número de elementos. Y, Ok, gracias. y no, ya de nada. Y no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, imagínate que el texto como string tiene 575 caracteres y como lista creo que tiene 93. Sí, tiene 93. Entonces como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Lo que es importante es que len, o sea, lo que quiero que se queden es, len es algo común a las listas y los strings, porque las listas y los strings son como esencialmente lo mismo. Eso es interesante. Que estas funciones que sirven para cosas que uno originalmente dice, uy, son cosas nada que ver una con la otra. ¿Qué tiene que ver una lista que ordena, que almacena información y está ordenada con secuencias de caracteres? Entonces, bueno, mucho. Vamos a ir viendo que tiene mucho que ver. Y al mismo tiempo hay funciones comunes porque son esencialmente lo mismo. O sea, después vamos a ver, vamos a usar
Bueno, ya lo hemos usado, pero vamos a insistir de nuevo en eso. Por ejemplo, en el punto count, que cuenta el número de cosas de una lista. Si uno pone una lista, punto count, paréntesis redondo, de un elemento, me cuenta cuántas veces aparece ese elemento en la lista. Pero eso también lo podemos hacer en un... Creo que eso lo vimos en la primera sesión. Eso me cuenta el número de veces que aparece un carácter en un string. Entonces uno dice, hay varias funciones que son comunes a los strings de las listas. Entonces uno debería decir, ¿será lo mismo? Bueno, no son exactamente lo mismo, pero parece que conceptualmente están tratadas de la misma forma. Son secuencias ordenadas de cosas. Uno puede acceder al primer carácter, al segundo carácter y así sucesivamente. Las listas tienen el primer elemento, el segundo elemento y así. Los strings también uno puede acceder al carácter 0. No o sea, el primero es el 0 y así. O sea, están ordenadas de la misma forma. Entonces, claro, como que siento que el centro de muchas cosas básicas de Python están las listas. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar. Y siempre los problemas, uno tiene que pensarlos, ¿cómo haría esto con una lista? Bueno, eso no sirve siempre, siempre, pero es algo que uno tiene que tratar de hacer. Ya, entonces aquí vamos a hacer unos pequeños desafíos, un poco bien breves, pero quiero que tengan esta pequeña experiencia en programación. ¿Cuántos estamos aquí? Hay 16, entonces, ¿cuántos grupos podríamos hacer? Unos 5. Y fíjense el primero. El primero es como volver a los números en quechua, en una versión muy simplificada. Y miren, tenemos una lista de números del 1 al 20. Yo los tipié, ¿sí? Supongamos que no hay errores, pero si hay un error, bueno, no importa. Me dicen y lo arreglamos. Pero lo relevante no es eso, sino que el primer elemento, el de índice 0, es el 1. El segundo elemento, el de índice 1, es el 2. Y así sucesivamente, hasta llegar al 20. Entonces la pregunta es, si yo tengo un n, yo defino un n, así explícitamente. N igual, ahí les puse 12. ¿Cómo yo puedo acceder al número 12? Es una pregunta sencilla, pero tiene una respuesta simple, pero fíjense que la aplicación es muy poderosa, porque si yo tuviera todos los números en una lista, yo puedo acceder a cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, la idea es construir una serie de instrucciones que transformen el número entero, el que ustedes quieran, puede ser lo que sí tiene que estar entre 1 y 20, y prueben qué pasa si es que el número es 1000. Pero que transforme, me entregue una variable que tenga ese 1000. Entonces, de una variable n, entero, creen, luego una secuencia de pasos, una variable string, que me diga cuál es el string asociado a n igual a algún número que ustedes quieran. Y el segundo es algo más que hacer, quiero que lo vean. Es acceder a los elementos de una lista. Porque habíamos visto que uno puede acceder, uno manualmente escribe el elemento 0 y lo agrega. Después el elemento 1 y lo agrega. Entonces fíjense lo que pasa acá. Esto, esa secuencia de código genera los números entre 0 y 19. Y sabemos que la lista de más arriba tiene largo 20. O sea, esta de acá, si ustedes ponen el largo, ay, creo que me equivoqué. No la he iterado. Si ustedes ponen el largo, les da 20. Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo genera una lista que tiene todos los índices de una lista de largo 20? Bueno, con esta secuencia, este famoso operador que se llama range, o pueden pensarlo, todo es eso, es list de range de 20. 20 es el largo de la lista. ¿Y qué hace esto? Me genera
una lista con todos los números entre 0 y 19. Ustedes prueben, o sea, creen una celda, prueben qué es lo que es lista de índices. Y vean. Y fíjense lo que pasa acá. Estamos como recorriendo esa lista y estamos imprimiendo. ¿Sí? Entonces quiero que vean y prueben. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? ¿Sí? Prueben. ¿Qué pasa si cambio índice a otro nombre? ¿Sí? ¿Qué es índice? Impriman, por ejemplo, al final de esa, crear una celda, impriman índice. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Entonces, esto es para que vean y después vamos a seguir con los ciclos for. Bueno, ahí ven la palabra for. Y noten también la sintaxis. ¿Qué pasa si yo borro eso? ¿Me funciona o no? ¿Será imprescindible? Como que juegan un poco con ese código. Ya. Entonces, para que tengamos esta... Vamos a hacer algunos grupos. Somos, ¿cuántos habemos? 15. Entonces vamos a hacer 5 opciones. Vamos a estar 20 minutos. Eventualmente, si necesitan ayuda, me llaman. Yo voy a las salas. Ah, es solo un ejemplo el n igual 2 en el desafío 1. Puede ser cualquiera. Es solo un ejemplo. ¿Sí? La idea es que sirva para cualquiera. Ya. Ya. Entonces, les recomiendo abran el Colab y ahí van mirando. Y cualquier cosa me dicen.
¿Ya cómo les fue? ¿Qué nos quiere contar sobre el primer desafío? Sí. Yo sé que programar a veces es como un problema, es como estudiar un poco matemáticas, que uno entiende todo y después uno lo trata de hacer y cuesta, pero hay que tratar, o sea, hay que equivocarse. Muchas veces uno tiene la intuición de cómo hacerlo y no sabe cómo escribirlo en términos de Python, pero hay que practicar. ¿Alguien nos quiere contar? O les cuento yo, como quieran. Mejor profesor, porque cuando nos explica le seguimos, entendemos, pero después a la hora que nos deja la tarea, como que nos mareamos y no sabemos qué vamos a utilizar o nos demoramos mucho. Les voy a contar yo, pero en cualquier momento me interrumpen. Solo quería, antes de hacerlo, recordar que en el chat puse el link para la lista, para que se inscriban los que están acá. Ya, entonces, fíjense, después van a notar que el primer desafío especialmente es bien simple. Porque ¿qué hay que saber? Primera cosa, vamos a comentar todo. Entonces, este es un número entero que queremos transformar en string. Eso es lo que queremos hacer, ese es como nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces definimos la variable entero. Y como es variable, yo puse 12, pero puede ser cualquiera. O sea, pueden poner 3 o lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Para acceder al número 12 en la lista de números del 1 al 20. La pregunta es, ¿dónde está el número 12 en la lista? Acuérdense que las listas en Python empiezan con el índice 0, ¿cierto? Entonces vamos contando. Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12. Bueno, perdón. Este es el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Este es el índice 11. Entonces, ese es el 12. ¿Sí? Entonces, para acceder al número, tenemos que acceder no al elemento 12, sino que al elemento 11, el de índice 11. Entonces, podemos definir acá otra variable, que va a ser, lo vamos a hacer en 3 pasos para que se note más. Vamos a hacer el índice del número n, que en este caso es, pero eso es variable, es igual a 12, pero solo porque lo elegimos así puede variar. Entonces, el índice va a ser igual a n menos 1. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Por qué es n menos 1? Porque los números empiezan desde el índice 0. Entonces, si necesito el número 3, que es este, tengo que acceder al índice 2. Porque este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2. ¿Cierto? Y después, con esa información, accedemos a ese elemento. Entonces, accedemos al índice. Y creamos el string. Entonces, podemos poner como número... Sí. Me hablaron en el chat.
¿Cuál es el enlace? El enlace de esto está aquí. Lo estoy poniendo en el chat y es la clase 3. Botón derecho y se abre. Y ahí está el código que yo estoy ejecutando. Ya, entonces volvemos a esto, accedemos al índice. Entonces ponemos el nombre de la lista. Y como habíamos hablado, paréntesis cuadrado, en ese índice. Y acá abajito mostramos el número. Entonces 12 se dice así. Y esto es bacán porque si ustedes me piden otro número, ahí está. ¿Estamos correctos? O sea, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces estamos bien. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, fíjense que esta pequeña secuencia de pasos, si es que nosotros tenemos los números en una lista ordenados, entonces accedemos a los índices de los números, sabiendo que el primero es el 1, y además sabiendo que los índices empiezan en 0. Si existiera un número 0, no sé si existe, o sea, la palabra, entonces eso sería mejor, porque el 0 estaría en el índice 0 y así. Entonces eso sería un poco más sencillo. ¿Me siguen? ¿Sí? Pueden poner en el chat. Sí, no. Lo interesante aquí es que, al menos para los números del 1 al 20, esto funciona. ¿Sí? Qué bueno. Y esto es bastante simple, pero así se programa. O sea, uno va paso a paso. Programar, a diferencia de lo que sale en las películas, es algo lento. ¿Sí? No tratan de programar rápido. O sea, se puede hacer. Muchas veces uno tiene que hacer cosas rápidas, pero siempre se equivoca. Y al final siempre lo termina siendo más lento. Es como cuando uno tipea. Siempre se equivoca y va corrigiendo. O sea, nuestra velocidad de tipeo siempre es mucho más lenta. Algo así similar ocurre aquí. Es como que ponerse en una disposición tranquila y ir viendo cómo se hacen las cosas, pensarlas, buscarla en internet, ver videos de YouTube, preguntarle a alguien. Pero siempre tiene que ser algo lento. Y hay que testear, porque esto obviamente funciona para los números del 1 al 20, pero ahí funcionó. Ahí está. Pensé que se había caído esto. ¿Y qué les iba a decir? Hay que testear. Entonces, ¿qué pasa si ponemos 21? Si ponemos 21, el número que estamos tratando de acceder es el índice 20. Pero sabemos, como la lista tiene 20 elementos, no podemos acceder. Va a generar un error de índice. Nos dice, así como, estás tratando de acceder a un índice que no existe. Entonces, uno tiene que como querer los errores y tenemos que decir, ¿qué podríamos hacer si el número es más grande? ¿Sí? Eso todavía no lo podemos hacer, eh, pero tenemos que quedar con esa intuición. O sea, ¿qué hacemos cuando el número es más grande, al menos en este caso, que los índices permitidos para esta lista de largo 20? ¿Qué hacemos ahí? La respuesta la vamos a dar la próxima sesión. Pero lo interesante aquí es que surge la necesidad de generar condiciones. Es decir, si el número está entre 1 y 20, todo bien, tenemos una solución. Y si el número está fuera de ese rango, entonces podemos
sería ideal generar un mensaje, esos números no los conocemos, o algo así. O escriba un número entre 1 y 20. Pero que, eh, imagínense un usuario usando esta pequeña secuencia de pasos, y la persona dice, no, yo quiero saber este número. Lo pone y genera ese error. Pero queremos decirle al usuario, no, vuelve a poner el número entre 1 y 20. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, es necesario, parece, no parece, es necesario tratar de poner condiciones, una especie de condición lógica. Y obviamente existen en Python, y lo vamos a ver. Pero quédense con esa idea. ¿Cómo se buscan expresiones lógicas? Incluso las pueden googlear. ¿Cómo se ponen expresiones lógicas en Python? Y se van a dar cuenta de una manera que se va a parecer mucho a la manera que vamos a ver ahora. ¿Sí? Cualquier cosa, pónganme dudas en el chat, lo que ustedes quieran. Lo vamos a dejar bien aquí. Vamos a dejar el ejemplo, que es solo un ejemplo. Sí, y el número 2 es un poco más raro, porque es como, esto no lo hemos visto, pero quería que ustedes probaran. Porque, ¿qué hace esto? A ver, esto permite cortar celda. Ah, cortar celda y se borró la celda. Eh, ya. Sí, es que quería como cortar. Eso vamos a hacer. O sea, vamos a crear otra celda. Que Jupyter Notebook permite algunas cositas que aquí no se pueden hacer, pero es un detalle. Entonces, ¿qué es lista índices? Primera cosa que uno esperaría hacer. O sea, si yo les digo, ¿qué es esto? Bueno, veamos qué es. Ya, entonces esto es bien bacán, porque es una lista que tiene los índices permitidos para una lista de largo 20, como la lista de números del 1 al 20. Entonces, esta secuencia mágica nos genera los índices. Y aquí uno dice, ¿existirá una forma de acceder a todos estos índices no de manera manual? No que yo escriba variable 1, primer elemento, lo escribo, segundo elemento, y así, sino que algo que genere todos los números de forma automática. Y parece que esto lo hace. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace esto? Esta secuencia de cosas. Siempre cuando vean un código de Python, no sepan lo que hace, fíjense que hay palabras que se están poniendo de color. Esas palabras que se ponen de color son como palabras predefinidas por Python. Esas palabras, por ejemplo, no las pueden usar de nombres de variables, están como prohibidas. Entonces, esas palabras nos están mostrando, en este caso, cosas de sintaxis, que son muy estrictas. Y fíjense lo estrictas que son. Por ejemplo, si yo saco eso, esto genera un error, y dice error de sintaxis. Entonces uno dice, ah, esos 2 puntos no son opcionales. ¿Sí? Otra cosa de los 2 puntos, que es una cosa bien bacán, yo saco los 2 puntos, yo aprieto Enter, y esto se pone en la misma tabulación que el for. Ahora voy a hacer, ay, perdón. Ahora voy a poner los 2 puntos. Los escribí. Estoy apretando Enter en mi teclado. Y al apretar Enter se me corre un tab. ¿Sí? Entonces, el tab también es parte de la sintaxis. Y en Python los tabs marcan algo de sintaxis. Después, si ustedes estudian otros lenguajes, uno va a decir, ah, pero que es sencillo en Python marcar estas cosas. Y de alguna forma sí. Eh, Al menos visualmente es más simple porque es solo un tab. Pero lo que sí hay que tener cuidado es que ese tab es obligatorio. A pesar de que es simple, es necesario. Si yo no lo pongo, a ver, quizás lo hace y ya, me genera un error.
Entonces te está diciendo, hay un error de espacio. Pero no es poner un espacio con perdón, con la barra de espacio. No hay que ponerse ahí y apretar una barra de espacio. Es un tab. Y en el mejor caso, lo vuelven a la línea anterior y apretan Enter. Y los dos puntos se lo ponen en el lugar preciso. En general en Python los espacios son muy importantes, pero no los pongan con la tecla de espacio, ¿sí? Dejen que Python solo les genere el espacio cuando pongan los dos puntos. Esto que parece un detalle, estos detalles forman la sintaxis de esta secuencia. Eso es bien importante. Entonces está esta palabra mágica que es el for. Esto me va a decir, lo que viene después de esto es una secuencia de pasos, ¿sí? Voy a poner el lado de acá primero. Esto es una lista. Y eso es lo que yo les decía antes. O sea, uno dice, ah, eso es una lista. O sea, las listas están involucradas en estas secuencias de pasos que se repiten, ¿sí? Esto de aquí es una variable. Y esto es como una magia de Python. ¿Qué es lo que hace esto? Fíjense. Esto sucesivamente, en cada paso, la variable índice va tomando como valor los elementos de la lista. Esta lista. Y estas cosas se leen siempre de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Índice toma como primer valor el primer elemento de esta lista que está aquí, que es 0. Entonces acá abajo, índice vale 0. Entonces cuando yo aprieto print, me imprime 0. Esto hay que leerlo como circularmente. Después vuelvo para arriba. Ahora índice vale el segundo elemento. Entonces ahora índice vale 1. Y yo imprimo 1. Después vuelvo circularmente. Índice se corre hacia la derecha. Entonces ahora índice vale 2. Y imprimo 2. Y así sucesivamente hasta que llego a 19, que es el último elemento que se imprimió. Se imprimió, después vuelve para arriba y ya no quedan más elementos en la lista y se sale. ¿Y por qué yo digo que esto es una variable? Porque si yo pongo aquí índice, miren lo que pasa. Índice vale 19. ¿Y por qué vale 19? Porque en cada paso se va reevaluando. Y como yo les he contado que uno siempre se queda con la última evaluación de una variable. O sea, por ejemplo, si yo escribo acá, índice igual, no sé, 23, índice es 23, no es 19. Pero si yo genero de nuevo este código, índice vale 19. Entonces la última vez que se asignó es 19. Y eso es lo que quiero. Y eso es bacán, porque se va reasignando. Entonces las iteraciones en Python son esencialmente reasignaciones de elementos, o sea, reasignaciones de variables que toman valores en una lista. Y como la lista está ordenada, entonces así yo genero una cosa como secuencial, temporal. Y ahí entonces aquí yo ocupo las listas para otra cosa. Y esto es siempre igual, siempre igual. Puede ser un poco extraño al principio, pero tenemos que aprender esa estructura. La palabra mágica, el nombre de una variable, que puede ser cualquiera. Eso también es algo que pueden explorar. Cualquier nombre. Bueno, de los nombres permitidos. Cualquier nombre. Porque es solamente el nombre de una variable que va tomando valores en la lista, ordenadamente de izquierda a derecha. Y es habitual también que los nombres de las variables en los for
tengan nombres adecuados. O sea, es habitual, si son listas de índices, que el valor, la variable se llame algo así como índice. Sí, eso les ayuda a ustedes, o a cualquiera, a mí, a todos los que estamos haciendo esto, a entender estas cosas. Cualquier duda, me dicen, o en el chat, como ustedes prefieran. ¿Sí? Porque esto es bien importante, o sea, y uno tiene que hacer como el análogo con los textos. Los textos son secuencias ordenadas de palabras, dicho obviamente de una manera bien simplificada. Entonces, el hecho de usar listas es bastante natural. Y el hecho de tratar de hacer ciclos for también. ¿Sí? Porque yo ya tengo una lista construida y yo quiero recorrer. Entonces aquí vamos a poner en los minutos que nos quedan estas cosas un poco más formales. Yo sé que aquí lo estamos introduciendo un poco más, de una forma un poco más informal, pero lo vamos a formalizar bien la próxima clase. Porque a veces es mucho más importante eso en esto. Más que yo les diga, así es, perfecto, que eso lo vamos a hacer, es como que queden con la intuición. Porque después el problema siempre es mucho más fácil que el problema sea, ¿cómo se escribía el for en Python? Entonces ustedes ponen sintaxis de for en Python en Google y sale. Pero siempre es mucho más difícil entender el ciclo for. Eso tiene mayor dificultad. A mí siempre se me olvidan a veces la sintaxis de cosas. No con el ciclo for, pero con otras cosas. Dicen, iba con qué paréntesis se usa o no sé. Y da lo mismo, porque uno lo busca y está por todos lados. Entonces una cosa fundamental de Python es que los ciclos for son listas. Entonces, entonces nos valemos de algo que hemos visto, que vamos a seguir insistiendo, es que las listas son estructuras definidas por el orden de sus elementos. Entonces, ese orden nos permite hacer cosas secuenciales o iterativas. ¿Sí? Entonces, el orden de las listas nos permite dos cosas, que están interrelacionadas, pero aquí las estamos separando solamente como con el fin educativo, pero es procesos que se repiten muchas veces. Y se repiten tantas veces como elementos tenga una lista. Fíjense eso, que eso es bien interesante. Que este proceso se repitió 20 veces, como tantos elementos tiene una lista. Entonces, si yo quiero que un proceso tenga 100 repeticiones, necesito una lista de 100 cosas, de largo 100. Entonces, ahí uno va viendo de acuerdo a lo que necesita. Entonces necesitamos procesos que se repitan tantas veces como elementos tiene una lista, o procesos que hagan algo sobre los elementos de una lista. No sé, pues uno podría querer tener una lista de palabras y las quiere sufijar. Entonces yo las recorro todas, una por una, y las voy sufijando. Yo sé que es un ejemplo bien sencillo, eh, pero ese tipo de cosas se pueden hacer con un ciclo for. Entonces, veamos procesos que se repiten. Entonces teníamos esta lista, que es la lista que habíamos visto al principio, que es esta que se llama listas desde texto. Y noten una cosa, que en vez de escribir la lista completa, estoy ocupando un pequeño truco de listas. Aquí tengo la lista completa, pero no la quiero poner completa porque es muy larga. Entonces noten lo que hace esto. Estoy accediendo a los índices hasta 5, porque este es el índice 0, el índice 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué me indica esto? Es, imprímeme los primeros
el número -1 elementos. O sea, 0, 1, 2, 3, 4. Imprímeme hasta el índice, este que estoy poniendo aquí, -1. Esto es bastante habitual para visualizar listas, porque si la lista tiene 1000 elementos y yo aprieto imprimir, voy a ocupar un montón de espacio en mi código. Entonces yo puedo ocupar eso, bueno, no solo para visualizar, lo puedo usar para un montón de cosas, pero en particular lo puedo usar para eso. Entonces, mini tarea, creo que se las había dicho, pero ustedes pueden explorar. ¿Qué pasa si pongo eso? ¿Qué pasa si pongo eso? ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo eso? Y así, pueden jugar, pueden buscar cómo, qué cosas se pueden hacer con los índices de las listas. Después la vamos a ordenar y qué sé yo. Pero es bien importante que ustedes prueben. ¿Sí? Esto es como, siempre programar es como un chiste. Así uno puede como, si a uno le cuentan el chiste es fome. O sea, uno le contaron, o sea, siempre es mejor tratar de entenderlo y, y, y jugar con esto. Entonces, si no, se vuelve un poco aburrido, que yo les podría hacer una lista de todas las cosas que se pueden hacer con los índices de las listas. Lo haremos, pero primero hay que probar. ¿Sí? Ya, entonces, no, miren lo que estamos haciendo acá. Esta es como una típica tarea de Python, que es copiar una lista. Tengo una lista que se llama lista desde texto, que sabemos que tiene 93 palabras, que es la que viene del string. Y esta tarea sencilla, pero muy repetida, es hagamos una copia. Hay unos comandos para copiar listas que son como comandos muy breves, pero eso no los vamos a usar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creamos una nueva lista. Y lo que queremos es recorrer la lista anterior y una por una guardarla en esta lista que se llama lista nueva. Ese es nuestro desafío. Y miren lo que hacemos. Entonces decimos, bueno, hagamos un ciclo for en donde vamos a recorrer una por una las palabras de lista texto. ¿Y por qué una por una? Noten que está la palabra mágica, hay una variable, in una lista. ¿Eso qué va a significar? Que en el primer paso, palabra va a tomar como valor el primer string de la lista y lo vamos a guardar. En el segundo paso va a tomar como valor el segundo string y lo va a guardar. Esto hay que leerlo circularmente. Entonces, estamos usando el hecho de que la lista de este texto está ordenada para que cuando nosotros vamos secuencialmente reasignando a la variable palabra en los strings de esa lista, los vamos a ir guardando en el mismo orden. Entonces, si yo itero esa línea y aprieto run acá, esa lista va a ser igual a la de arriba. O sea, va a tener los mismos elementos. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Qué les parece? Y hay como asuntos de recomendación y asuntos obligatorios. Recomendación, comenten todas las líneas. ¿Sí? Comenten. Definimos una lista vacía. Estamos recorriendo los elementos de la lista que se llama lista desde texto y los agregamos. Y noten que los agregamos con el signo más. Esto es una lista que originalmente es vacía y le agregamos un elemento. Un elemento, pero para agregar un elemento tenemos que ponerlo entre corchetes. Porque si no estaríamos tratando de concatenar una lista con un string, y eso no se puede hacer. Y eso lo reasignamos. Entonces esto es bien bonito porque uno no solo está reasignando la variable palabra, sino que está como reasignando la variable lista nueva. Entonces, se corre un espacio palabra, se reasigna, pero también en cada paso reasignamos esto. Entonces se va reasignando las dos cosas simultáneamente. Y aquí, de alguna forma, Python está hecho para que la sintaxis sea simple a la vista, pero es súper estricta en elementos muy sencillos. Hay otros lenguajes de programación
en que no son tan estrictos en esos elementos sencillos y tienen otras herramientas para marcar los ciclos for. No sé, por ejemplo, usan corchetes. Pero da un poco lo mismo donde uno lo ponga. Solo tiene que estar entre corchetes. Aquí hay elementos simples, pero que tienen que estar bien puestos. Entonces, insisto, eso es obligatorio. Tiene que estar ahí el 2 puntos. ¿Sí? Eso es importante. Esta palabra tiene que haber un espacio. Si saco ese espacio, la palabra for pierde su valor. ¿Sí? Tiene que estar esta palabra mágica, in. O sea, son variables en una lista específica. Esto que está aquí al final siempre es una lista en un ciclo for, siempre. Y ya les había dicho, pongo los 2 puntos, aprieto Enter y me queda aquí una tabulación que marca que está dentro del ciclo for. ¿Sí? O sea, esto no lo puedo poner corrido hacia la izquierda. Tiene que estar en lo que me ofrece automáticamente Python. La variable palabra es llamada también contador. De alguna manera sí, sí, a veces, especialmente cuando lo que uno está recorriendo, lo vamos a hacer ahora. Voy a responderlo con lo que viene ahora. Aquí pongo otra forma de hacer lo mismo. Y noten lo que vamos a hacer. Definimos también una lista vacía. Con lista vacía me refiero a que no tiene elementos. Definimos un n, que es el largo de la lista. ¿Sí? Y aquí ocupamos, esto que habíamos visto antes, esta secuencia mágica que lo que crea es una lista con los índices de los elementos de una lista de largo n. ¿Sí? Porque esto me genera todos los números entre 0 y n-1. Y eso ya sabemos son los índices de una lista de largo n. Entonces, en general, cuando los ciclos for son vistos así, en que fíjense acá lo que hacemos. Aquí nos recorremos la lista de los elementos, la lista original, que es listas de detector, que tiene los elementos, que son strings, sino que aquí recorremos la lista de los índices a los que accedemos en un paso. Fíjense que este tiene un paso más, que es este índice, primero vale 0, después vale 1, y así. Y la palabra va a ser la posición índice en esa lista. A veces, en esta interpretación de los ciclos for, que fíjense que es completamente equivalente, o sea, los ciclos for, este caso y el anterior tienen la misma estructura. Esto es una variable, esto es una lista, está la palabra for, está la palabra in, están los dos. Y en este caso hacemos un for de los índices, y en el otro hacemos un for de los elementos de la lista. A veces, en este caso, como decía Renzo en el chat, a esta palabrita se le llama contador. Es como una metáfora de algo que está contando pasos. ¿Sí? A veces se usa eso. Lo importante es que, y lo que les quería mostrar, en cualquiera de los dos casos son listas. O bien las listas de los elementos, o bien las listas de los índices. Con la diferencia que aquí tenemos que acceder a ese elemento. Y después lo guardamos. Entonces la diferencia está, y noten, ahí se pueden ver los dos. Aquí, en el anterior, palabra va tomando valores, los elementos de la lista. Aquí, índice va tomando valores, los índices de los elementos de la lista. Entonces, por eso necesitamos este paso adicional. Y ustedes me pueden preguntar cuál es mejor. Se ocupa indistintamente en los dos casos. ¿Sí? Lo importante es que siempre es igual esto. Siempre los ciclos for son una manera
de hacer que secuencialmente una variable vaya tomando valores en una lista, ya sean los elementos de una lista o los índices de otra. Pero fíjense que esto también es una lista, que tiene como números, los números entre 0 y el largo de la lista menos 1. Resultan ser los índices de otra lista, pero en el fondo también tienen la misma estructura. Uno los puede ver como el mismo caso, ¿sí? Yo solo se los separo para mostrar que un mismo problema, que es copiar una lista, se puede hacer de las dos formas. O bien, recorrer los elementos de una lista y en cada paso ir guardando, o recorrer los índices de los elementos, acceder a ese índice de la lista y guardar. Se puede hacer de las dos formas. Claro, hay gente que, por ejemplo, que quiere insistir en que esto es una especie de contador, un número, y ocupa letras, ¿sí? Por I, y le pone una letra más pequeña, para decir, para insistir en que es un número con el que voy a acceder. Pero eso es cosa de estilo que no es completamente necesario. A mí me gusta ponerle un número, o sea, un nombre más explicativo. Y estas dos listas son iguales. O sea, dos secuencias de códigos son completamente equivalentes. Y generan el mismo resultado. O sea, esa lista es igual a la de acá. Ya. Y lo último que vamos a ver, para no marear tanto con tantas cosas, es lo que les había puesto acá, porque habíamos dicho, les había mencionado que a veces necesitamos procesos que se repiten muchas veces, y también procesos que, además de repetirse muchas veces, necesitan que yo haga algo con esto, porque aquí simplemente estamos guardando, o sea, no estamos haciendo nada con palabras, estamos guardando igual, pero a veces uno quiere recorrer para hacer algo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que hacemos acá. Aquí, la misma estructura. Esto es una lista, está el dos puntos, está la palabra mágica in, está el nombre de una variable, y está la palabra for. Dos puntos. Y miren lo que estamos haciendo. O sea, en cada paso, a medida que se va reevaluando la variable palabra, estamos imprimiendo primero la palabra, coma, y, como habíamos visto antes, la palabra en minúscula. Y palabra es un string. Entonces, como es un string, yo puedo usar en ella la función .log, que lo que hace es ponerla en minúscula. Entonces, si yo ejecuto esta línea, ahí, esperen, que esto no se ve bien. Ahí, ahí está. Ahí está. Entonces, lo que se está imprimiendo acá es la primera palabra, la palabra de la lista, esta palabra, que va secuencialmente tomando valores en la lista que se llama lista desde texto, y al lado está la misma palabra, pero en minúscula. Entonces eso puede ser algo que nosotros queremos hacer. Obviamente hay maneras de hacer esto de maneras más... De otras, bueno, después se van a dar cuenta que todo lo que hacemos se puede hacer de muchas formas, ¿sí? Eh, Muchas formas que implican cosas técnicas, a medida que uno va aprendiendo más, de cosas que a uno le interesan, y también como preferencias personales. Quizás después a ustedes les gustan las listas y todo lo quieren hacer con listas, u otras estructuras, ¿sí? Entonces también hay cosas de eficiencia que no vamos a ver aquí. Entonces hay hartas cosas que están confluyendo para que es posible que dos personas que tengan la misma educación en Python
hagan códigos muy distintos entre sí, y ambos correctos y ambos eficientes y qué sé yo. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Incluso a veces sirve que uno mismo hace el código varias veces distinto, porque en general a veces, por ejemplo, a mí me pasa, uno hace una primera versión de un código, ya funciona bien, y después uno dice, no, pero esto se puede hacer mejor, para que ande más rápido, que sea más claro, para podérselo comunicar a otras personas, y así. Y después hace una segunda versión, y después una tercera, y así. Eh, Eso, entonces acá estamos haciendo algo a medida que vamos recorriendo. Y este caso es como el caso más, digamos, más general, ¿sí? Porque pueden pensar que el caso de copiar una lista es como un caso bien específico, como copiar una lista. Lo que a veces ¿cómo se llama? Algo que se hace. Pero, y lo último que les voy a decir, y ya queda un minuto, los casos se podrían mezclar. O sea, fíjense que acá, lo voy a hacer en el de arriba, ¿sí? Acá la variable palabra va tomando valores, los elementos de la lista. Y aquí simplemente la guardamos, pero podríamos ponerla en minúscula. Entonces yo podría hacer esto. Entonces fíjense que acá guardamos las palabras. Y ahí estamos haciendo las dos cosas. Estamos recorriendo las palabras y las estamos poniendo en minúscula. Eso es algo bastante habitual que se hace en Python. O sea, a veces uno tiene una, no sé, pues, imagínense que uno tiene una secuencia de cosas. Yo quiero hacer operaciones en cada una de las cosas. Entonces yo uso un ciclo for y en cada paso hago eso. Y esto podría tener otro paso. Entonces yo podría poner palabra min es igual a palabra.lower. Y aquí yo guardo palabra min. ¿Sí? Aquí la puse en minúscula y después la guardo. Son códigos equivalentes, pero más ordenados. ¿Sí? Si uno a veces no tiene que tratar de recargar tanto las líneas, sino que separarlas. Así a veces es más fácil encontrar errores. Y eso. ¿Algún comentario? ¿Pregunta final? Mini tarea para los que quieran. Fíjense en esta última que yo puse acá como desafío grupal. Miren lo que estamos haciendo acá. Esta secuencia de códigos y traten de jugar y ver qué es lo que está ocurriendo. Porque esa es una primera solución a contar el número de veces que aparece una palabra. Que es un problema bien bacán. Y eso. Lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima vez. Javier, y sobre el reemplazo de... Ah, sí. No se olviden de la lista. Ahí les ponen el link. Y sobre el reemplazo de las comas por espacios en blanco. Ah, ¿te refieres como a eliminar los signos de puntuación? Si es eso, lo vamos a resolver en la próxima sesión. Porque necesitábamos ciclos OR. Entonces, si quieren podemos comenzar con eso o hacer un pequeño ejercicio de eso y mostrarles cómo se podría hacer. Ya, bacán. Sí, vamos a resolver para tener este problema de contar las palabras de un texto como bien hecho. Entonces no se olviden de firmar la lista. Y eso. Bueno, que esté muy bien para no alargarnos más y nos vemos la próxima sesión. Ok, muchas gracias, Javier. Hasta la Ya, próxima. gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.